Buenos días a todos, los jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Mm, ingeniero. Buenos días nuevamente entonces en clase y ahora sí de frente nos vamos a los temas para ganar tiempo. Bien, entonces nos habíamos quedado, un poco quería recordarles sobre este tema de cómo seleccionar una máquina prima hidráulica. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, ingeniero. Ya, listo, entonces estamos bien. 15 minutos, ya, listo. Vamos a tratar de optimizar ahora sí el tiempo para Sí, poder un poco ingeniero, equiparar. disculpe una consulta. ¿Se marca asistencia en el modem? ¿Cómo? Buenos días, ingeniero. ¿Se marca asistencia en el modem? Sí, ¿qué pasó? Eh, Aló, no marcamos escucho. asistencia en el modem. Sí. ¿Qué está pasando en el Marcamos modelo? asistencia, o sea, marcamos asistencia ahí. Sí, claro. Ya, ya, ingeniero. Marquen porque les he puesto media hora, de 8 a 8 y media. Pueden marcar asistencia. Es importante la marca de asistencia y también la presencia, ¿no? Porque a veces podría uno marcar y dejar todo y salir, pero ya es una gestión de ustedes, ¿no? Bien, selección de turbinas. Cuando uno selecciona una turbina, ¿no? Habíamos dicho que había varios criterios y uno de los criterios que nos faltó un poco aclarar porque había algunas dudas que capaz con la tarea lo han aclarado ustedes mismos, era el tema de la ley de semejanza entre turbinas. Todas las turbinas son semejantes a máxima eficiencia. Solamente a máxima. Si yo quiero comparar una turbina con otra, esa debemos compararla siempre cuando trabajan a máxima eficiencia. Si nosotros tenemos a diferentes eficiencias, no son semejantes, ¿no? Entonces, esa ley de semejanza nos lleva también a esta ecuación de hidráulica, ¿no? En donde aparece un término, ¿no? Un término experimental que es la velocidad específica, que se mide y se tiene, digamos, valores especificados por cada fabricante en tablas, ¿no? El cual es igual a la velocidad de la turbina, raíz cuadrada de la potencia de la turbina sobre la caída 5 cuartos, ¿no? Este de acá, no, este P no es potencia de la central, lo habíamos dicho, este es potencia de la turbina. Pero la central, una central no, deben ustedes acá, nuevamente repito para que no haya confusión, una central está compuesta de unidades generadoras, ¿no? Unidades generadoras. Todo esto es una central. Esta central va a tener una potencia de 10.8, pero va a tener una unidad generadora 1, 2, N, pero es recomendable que todos sean iguales. Entonces, en cada unidad generadora, ustedes saben que una unidad generadora, como concepto básico, es la máquina prima, ¿no? La máquina prima conectada a un equipo eléctrico que es el generador. A eso se llama, por ahora, esa es la unidad generadora básica, ¿no? Y acá tenemos un recurso hidráulico y por acá sale la energía eléctrica. Entonces, esta es la unidad generadora. Esta unidad generadora está acá. Otro más, cuantos sea. Puede ser uno, dos, tres, cuatro. Eso también se selecciona, ¿no? Entonces, este es el concepto tradicional de una central eléctrica, ¿no? Y que es la que estamos estudiando. Entonces, acá en este caso, ¿no? Esta máquina prima sería una turbina. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una turbina con un generador, una máquina prima con un generador, acá tendría
una turbina, dos turbinas, tres turbinas. Si yo solamente hablo de turbina, puedo tener N turbinas y lógicamente una central puede tener muchas turbinas. Y entonces la potencia de una turbina sería igual a la potencia de la central, ¿no? La potencia de la central sobre el número de turbinas, ¿no? Entonces acá está, ¿no? La potencia de la central sobre el número de turbinas K, que le hemos llamado altura, y luego el caudal es un dato, la altura es un dato, N no sabemos, debemos seleccionar. K sub 0 sería K sub 0, o K sub A, o un K, o un M, lo que sea, es un factor ya conocido con las multiplicaciones. Y raíz de K. ¿K qué cosa viene a ser? El número de turbinas, que tampoco lo conocemos, ¿no? Entonces, mediante esta ecuación se puede determinar la velocidad de la máquina prima y también la cantidad de máquina prima. Es una forma, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el tema que querían. Preguntas. Borrar. Ya. Si no hay pregunta, pasamos al siguiente. Entonces, la ley de semejanza, ¿qué nos dice? Un poco tratando de, digamos, de entender qué cosa es ley de semejanza. Por ejemplo, si yo tengo una turbina, ¿no? Una turbina Pelton, ¿no? Una turbina Pelton así. Y luego tengo acá una pequeña turbina Pelton, ¿no? Una pequeña. Los dos pueden ser semejantes, ¿no? Los dos pueden ser semejantes. Entonces, si hay semejanza, van a tener prácticamente casi la misma velocidad específica, ¿no? Ese es un factor, la misma velocidad específica. Y al producirse eso, ustedes van a tener la posibilidad de comparar el caudal que va a recibir esta máquina prima con el caudal de esta otra máquina, que son semejantes. Caudal 1, caudal 2 es igual a la raíz cuadrada de la caída de esta máquina prima en relación a la caída de esto. O sea, hay una relación. O también la velocidad de esta máquina y la velocidad de la otra también es igual a ese mismo factor raíz de altura 1 sobre altura 2. O la potencia de esta turbina con respecto a la potencia de la otra turbina también es igual a la relación de alturas bajo esta ecuación, ¿no? Entonces, ustedes pueden obtener esto, ¿no? Si por ahí le dicen a ustedes, por ejemplo, tengo una turbina cuya altura es de tanto, ¿no? Y el caudal de tanto, un valor, altura y caudal, y le dicen a ustedes, tengo otra turbina cuya altura es otra altura, h minúscula, digamos, y les piden a ustedes el caudal, ¿no? Entonces, a ustedes les pueden decir, mira, yo tengo esta turbina y lo llevo a otro lugar, ¿no? Lo llevo a otro lugar, o puedo hablar de una turbina semejante, o esa misma turbina lo llevo a otro lugar donde tengo otra altura, les pregunta, ¿con qué caudal puede trabajar? Puede trabajar con cualquier caudal, pero también les pueden decir, ¿con qué caudal puede trabajar a máxima eficiencia? Entonces aplican esta ecuación, donde dicen, bueno, caudal 1, tengo dato, caudal 2 no tengo dato, pero la altura 1 sí tengo y la nueva altura es 1. Entonces el caudal es este. Pero este caudal es a máxima eficiencia, ¿no? Problemas de ese tipo que podrían ustedes tener en su examen. Muy bien. Este es un poco el complemento de la ley de semejanza. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Me están escuchando o no? Ingeniero, buenos días. Bueno, ingeniero, una cosita. Las clases que está haciendo usted, deben quedar grabadas ahí, ponerle en la plataforma para poder descargarlo, ingeniero. No tenemos la clase que usted dicta.
¿Cuál? ¿Este PowerPoint? No, las demás clases para descargarlo, para descargarlo. No, no, le estoy hablando pues del PowerPoint que siempre les muestro. Y no, porque en otros cursos lo descargamos de las clases grabadas, ¿no? Para poder nosotros tenerlo, pues. Ah, las clases grabadas. Ya, las clases grabadas. Mira, voy a hablar con el departamento porque decían, sí, yo lo descargo, lo tengo en Ya, mi máquina. nosotros tenemos, Esa, queremos tenerlo para descargarlo, ingeniero. Otros cursos en la plataforma entramos y lo descargamos, ¿no? Otros cursos. Yo quisiera este curso también. ya, Porfirio, voy a ver cómo ponerlo en el Moodle, ¿no? Me dices. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. No, no, por eso, en el Moodle, ¿no? Sí, 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 sí. En el aula virtual, ya, listo. En el aula virtual, claro, ingeniero. Ya, muy Ya, bien. Importante también que ustedes, acá estamos comentando y los temas principales anoten, anoten. Es como una clase presencial, acá no todo está escrito, ¿no? sí, sí, Eh, ingeniero, sí, 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 sí. ya, Gracias, listo, gracias, ya. ya. Eh, ¿Preguntas? O sea, entonces me están escuchando, ya, listo. Como no escuchaba, no tengo respuesta para alguna pregunta, algún comentario, pensé que no me escuchaban, pero ya. Listo. Entonces, fue la tarea, ¿no? La tarea, a ver cómo lo han hecho. De repente pueden afinar porque la tarea la pueden entregar todavía hasta la noche, las 24 horas, ¿no? Seguro han revisado, ¿no? Muchas veces es bueno dejarles a ustedes con varias dudas para poder aclararlo ustedes mismos. Y eso es bueno, es parte de la investigación que desarrollan, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este es el cuadro de la tarea de esta semana. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando selecciona turbina? Cuando selecciona turbina, lo que uno tiene que hacer es, primero lo que tiene que determinar, o no, una de las variables es la velocidad. Otra variable es la potencia. Otra variable es el número de turbinas. Otra variable es si va a trabajar en eje vertical o eje horizontal. Otra variable es la potencia y el número de unidades generadoras, ¿no? Entonces, esto significa que están seleccionando la máquina prima o las características de la máquina prima, ¿no? Entonces, como ya tenemos una fórmula que es NS en función de la velocidad, número de turbinas y este parámetro constante, podemos usar esto como referencia y decir, bueno, no conozco el número de turbinas, entonces pongo K. ¿Cuántas turbinas puede ser? 1, 2, 3, 4, no sé cuánto es. Entonces lo pongo en mi tabla. Y luego en la otra columna digo, hay otra incógnita, la velocidad. ¿Qué velocidad puede ser? La velocidad puede ser 600 RPM, 514, 450. Les voy mencionando de que las turbinas hidráulicas no superan los 1000 RPM. Es menor, es menor. Es menor que los 1000. Entonces, ¿por qué 600? ¿Por qué no 620, 630? Entonces, acá viene el tema de tener, como esta máquina prima va a estar acoplada al generador, y el generador normalmente es síncrono, y el eje debe estar acoplado al eje del rotor. El rotor es velocidad síncrona, ¿no? Y la máquina prima es una máquina prima que se acopla a ese generador. Entonces, el generador es necesario que tenga una velocidad síncrona. Y entonces la máquina prima también debe tener esa misma velocidad. Entonces, eso significa que tenemos que aplicar el concepto de velocidad síncrona es igual
creo que a ver, 60 por la frecuencia sobre el número de pares de polo, ¿no? Así, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, uno puede determinar las diferentes velocidades posibles que debe tener dependiendo del número de polos. Y ese rotor, con esa velocidad, tiene que acoplarse a la máquina prima. Y la máquina prima debe tener esa velocidad. Por lo tanto, yo tengo que buscar y decir que las velocidades es mejor que sean iguales a las velocidades síncronas. Por eso ponemos acá esto, ¿no? Entonces, teniendo todos esos parámetros, decimos, ya tengo todo esto que tengo que calcular y todo esto. Entonces, con esto, yo ya estoy suponiendo y deduciendo una variable, todas las variables, y voy a encontrar un conjunto de datos relacionados con la velocidad específica. Entonces digo, si si la turbina o el número de turbinas de esa central es 1, muy bien, 1, y la velocidad es 600 RPM, acá voy a calcular el NS. Y así, voy calculando NS por varios puntos, varios NS. Entonces obtengo un mapeo de NS. Ya, entonces, ¿con eso qué hago? ¿Con eso qué hacemos? ¿No? Con esto vamos a la tabla del fabricante. Y le decimos, señores fabricantes, quiero que me den su tabla. Entonces el fabricante les dice, mira señores, para esta altura, ¿no? Para esta altura, ¿no? Con esta velocidad específica, ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar una turbina Pelton, una turbina Kaplan, una turbina Francis, ¿no? Entonces dice, mire, si la altura es esta y el NS, ustedes que han calculado es esta, entonces escojan Francis con una determinada velocidad, ¿no? Entonces, pero ¿cuál de los NS van a escoger? Porque hay muchos NS, ¿no? Entonces ustedes tienen que, entonces acá les dice el fabricante también, mire señores, los NS más conveniente para la turbina Pelton es tanto. Los NS para la turbina Francis es tanto, ¿no? Entonces el fabricante, uno por ejemplo entra a un fabricante, Voith es un fabricante internacional, otro fabricante Andritz, Alstom, Seco, muchos fabricantes internacionales de turbinas, y cada uno puede entrar a su página web y decir, muéstrame una curva para seleccionar turbinas, o turbinas versus la caída, y ahí le dicen, o versus la velocidad específica, les dan un panorama. Eso es abierto, ¿no? Entonces, hay una tabla en el aula virtual donde ustedes tienen una tabla típica, didáctica, ¿no? Un poco para hacer la práctica. Entonces, a esa tabla es la que ustedes tienen que recurrir para llegar a definir las características de esa máquina prima. Vamos a ver. Esa tabla, a ver, voy a ver si puedo entrar ahorita para que lo tengan todos claro. Esa tabla, bueno, no lo tengo acá. Vamos a ver si lo tengo del menos. Bueno, ahorita no lo tengo esa tabla, pero en el Moodle sí tenemos la tabla. ¿Ustedes han conseguido la tabla? A ver. ¿Ustedes consiguieron tomar una tabla para esta tarea o no? Adiós, ingeniero. Por el chat, por el chat estoy mandando acá en el Zoom. Ya, en el chat. A ver, vamos a ver. Acá he dejado. Quiero ver
Chat. A ver, ¿dónde está el chat? Vamos a ver. Ya, acá está. Muy bien. Carlos, ¿no? Carlos. Muy bien. Abro ya, del chat. ¿Cuál es? ¿Puedo abrir o no? En el PDF que dice tabla. Ah, clic nomás encima de la... Este es, ¿no? ¿Cuál es? Tengo que descargar, ¿no? Haga clic nomás, sobre encima. Sí. Mira, por ejemplo, ¿cuál de ellas? ¿Abrir? A ver. ¿Y Sí, acá ahí qué hago? ¿Guardar? está, Guarda nomás. guardar. ¿Y a dónde se ha Hasta el ido? escritorio creo está, entonces tendría que abrir. ¿Y acá a dónde se va? ¿A la descarga? No creo. Escritorio, ¿Dónde iría? creo. Escritorio es, ¿no? Pues, En programa descargas, de Escritorio. fíjense. Descarga el ingeniero. Ahí en descargas, Sí. ingeniero. Escritorio. Acá debe ser ya. Acá está en el escritorio. Ya listo. Ya, acá está. Mire, fíjense. Ustedes van a tener, todos observan la tabla. Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero, Ya, mira, entonces, mira, acá nos dice, para una velocidad específica menos de 18 y una altura de más de 800 metros, ustedes les están recomendando una turbina con con una tobera. Una T significa tobera. ¿Se acuerdan que hemos hablado de tobera, aguja o también inyector o chorro? ¿No? Un chorro nada más. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran una zona donde tienen este valor de 51 a 72 de NS y tienen una altura entre 400 a 100, entonces deben escoger una Pelton de 4 chorros, 4 toberas, 4 agujas, 4 inyectores, como ustedes quieran llamar. Pero si, por ejemplo, le sale una NS de 200 a 300, ¿no? Y tienen una altura de 50 a 25, tienen que escoger una Francis veloz, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienen 55 a 70 y tienen una altura de 400 a 200, deben escoger Francis de esto. Por ejemplo, si yo le digo 400 metros, creo que era 400 metros de altura, pueden escoger, mira, de esto, 400 a 100, hasta de 800 a 400, también de 400, o sea, tienen varios, hasta la turbina Francis, o sea, varias posibilidades que pueden ustedes escoger, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la forma, cómo usarían esta tabla. Esta tabla es de un fabricante, y ese fabricante le dice, si ustedes tienen una altura de tanto, y han calculado su NS de tanto, les recomiendo este tipo de turbinas, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, muchos años, ¿no? Hace 20 años, podríamos decir hasta 30 años, los alumnos de la UNI han hecho tesis de una central hidráulica y han tenido que seleccionar la turbina y usaban esto, ¿no? Ahora, que alguien diga, voy a hacer una tesis de selección de turbinas, máquinas, centrales hidráulicas, ya es una tecnología conocida, no nada que investigar ya, no sería un tema de investigación como en esa oportunidad sí se dio y ha habido tesis relacionadas, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sería la idea. Teniendo eso, ese es el tema. Ahora, esto también podría ser un tema de examen, pero para el tema de examen, ustedes deben tener preparado este Excel ya listo, para llenar datos nada más, ¿no? Datos nada más. O sea, su fórmula
DNS debe estar ahí para llenar datos, ¿no? Esa fórmula, ustedes en su examen ponen su dato y corren su programita que está en Excel. Alguien puede decir, no, yo hago un programa mucho más detallado con otro lenguaje de programación. No hay ningún problema. El asunto que es que tenemos que tener herramientas digitales. Ojo, herramientas digitales. Tenemos que ser digitales. Ustedes como profesionales que están saliendo ya en el campo, prácticamente todo ya es digital. Es decir, las herramientas digitales es importante. Por lo tanto, si ustedes van a hacer un cálculo, no van a estar haciendo un cálculo, uno dividiendo entre, por, esto, no. Si hay una cosa así, con una fórmula determinada, ¿no? Lo ponen y sale el valor y luego lo analizan. El valor de ustedes va a estar en el análisis del resultado. Y acá está el análisis de cómo ustedes pueden seleccionar, teniendo esos datos, una turbina la más conveniente y óptima, técnica y económica. Ese es el valor ahora del profesional, no tanto el cálculo, no tanto la fórmula. Ustedes pueden decir de la fórmula, no me acuerdo, no te acuerdas, muy bien, recurre a tu información. Pero uno tiene que saber dónde está la información, sí. No va a decir, no, no sé dónde está mi amigo, va a preguntar, no sé cómo lo hará. Pero tiene que tener la ecuación. Y si es que a mí me dicen, ¿no? Y me he olvidado mi fórmula, si te has olvidado, no hay ningún problema. Busca tu apunte. Y ahí saca tu fórmula, ¿no? No necesitan memorizar. Lo que interesa acá es el uso de la información y tener los criterios técnicos, los criterios lógicos, profesionales de la ingeniería para poder decir y tomar una decisión. Las decisiones son las que valen en este caso. Puede uno tomar una buena decisión, una decisión así que en el tiempo puede ser perjudicial tanto de seguridad, de problemas para el medio ambiente o también de calidad, donde puede representar un costo o una baja eficiencia en la operatividad de la unidad de esa central, ¿no? Muy bien. Esa sería la idea. O sea, tiene una profundidad este tema, práctica, y es bueno que lo desarrollen y después pueden ganar puntos. Puntos para su tarea, muy bien. En su examen, otro punto, ¿no? Y lógicamente el puntaje mayor es en poder tener un criterio, entender de manera real de cómo ustedes pueden tomar decisiones. Ahora, otra cosa más. En el examen, o en los exámenes que vamos a tomar, de repente les sobra datos, ¿no? Y ustedes me dicen, mira, hay muchos datos. ¿Qué hago? No lo uses, no uses lo que no lo necesites. Capaz diga después, no, mira, me faltan datos. Búscalos. Define ese dato, que sea coherente. Entonces acá, en este caso de los exámenes, no significa de que yo tengo mi tema y hago esto, me hago mi cuadrito, mi resultado y me sale. No es así. Acá hay que tomar decisiones y los datos, si no las tengo, tengo que buscarlas. Y si hay muchos datos, interesante, muchos datos, muy bien, pero esta no la necesito, esta la necesito. Y con eso tomo las decisiones y escojo los datos que yo requiero para poder desarrollar algo o tomar una acción. Y mientras mejor datos tengo y precisos, las decisiones o las acciones que tomo van a ser mejores, ¿no? Pero nada es perfecto, nada es perfecto. Puede haber dos alternativas que den una solución. Bien, preguntas. A veces nos gana tiempo en 2 horas. Sí, Buenos días. creo que aquí. Sí, Sí, no, le preguntaba sobre, ¿y el número de unidades generadoras, eso cómo lo obtengo? ¿O es el número de turbinas también? ya. Muy bien, buena pregunta. Y también sobre los ejes, ¿no? Que decía, puede ser vertical o horizontal. ¿Cómo Ya. más o menos? Tipo de eje. Primeramente, tipo de eje. ¿Qué eje les gusta a ustedes? Mira, como ustedes no saben dónde va a estar ubicado,
Escojan el que les guste. Y pueden decir, mira, como este es un problema, no sé dónde está ubicado, o más o menos, lo pongo horizontal, me gustó vertical. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Hay zonas donde uno, porque las hidráulicas no están en el lugar que uno quiera, sino están dentro de la naturaleza, en un lugar que la naturaleza nos da, como espacios, todo. Entonces, podría ser que la altura conveniente está en un sitio que tengo que hacer mucho trabajo civil, hasta una caverna. Entonces, si voy a hacer una caverna, una horizontal ocupa mucho espacio horizontal, pero si es vertical, es mejor el espacio para una caverna. Entonces, depende mucho de esos factores, del espacio. Pero si yo tengo bastante espacio, todo es amplio, hago horizontal, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor? A veces, algunos también, a pesar de que tienen un gran espacio, en ese gran espacio tratan de optimizar los espacios porque tampoco no lo voy a hacer amplio, ¿no? Y pongo vertical. Entonces es una decisión, es una decisión. Es en cuanto, ustedes decidan el que les parezca, pero depende de algunos factores en el terreno. El otro es el número de grupos. El número de grupos. Supongamos que K, vamos a decir que después de todo, mira, vamos a suponer, ¿no? Que después de haber hecho esta selección, me sale, vamos a decir que me sale esto. Esta zona, al final escogí. Si escogí esta zona, me sale 4 turbinas a una velocidad de 514 RPM. Ya está. Yo zonifiqué y con todos los criterios digo, esta es. Por lo tanto, como esta es mi solución, ¿no? Final, porque voy a anotarlo, digo, esto es lo que tengo que escoger. Esta es la turbina más conveniente. Entonces, como he escogido esto como la turbina más conveniente, K es 4. Entonces, he escogido 4 turbinas y la velocidad de cada una de ellas, 514 RPM. Entonces, ya está determinado el número de turbinas. Ahora digo, ¿cuántas unidades generadoras? Entonces, yo acá puedo pensar en lo siguiente. Por cada turbina tengo un generador. Por cada turbina, un generador. Entonces puedo decir que tengo un generador más una turbina, me forma una unidad generadora. Entonces, bajo esa forma, yo puedo decir que vamos a tener 1, 2, 3, 4 unidades generadoras. Pero también sabemos que en un eje horizontal, y esa es la particularidad, en un eje horizontal, si yo tengo un generador, en ambos lados puede haber una turbina, ¿no? En ambos lados. Entonces, por un generador puedo tener 2 turbinas. Este es otro grupo generador. Por lo tanto, si yo escojo esto, prácticamente estas 2 se transforman en una unidad generadora y estas 2 en otra. Por lo tanto, tendría 2 unidades generadoras nada más. Entonces, acá hay 2 posibilidades. Pueden tener la posibilidad de 4 unidades generadoras o 2 unidades generadoras. Ustedes verán. Si ustedes han escogido eje horizontal, pueden poner una sola turbina con su generador. Eso no hay ningún problema, también es posible. O pueden poner 2. Eso depende. ¿Y de qué depende? También del espacio, de la potencia, de las características. Es una decisión de ustedes, técnicamente. Y esa es la idea. Ahora, alguien puede decir, mira, yo escogí 2 unidades generadoras y el otro escogió 4. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Yo no les voy a decir, salvo que me hagan una evaluación técnica económica, pero yo no creo que haya mucha diferencia. Capaz repuestos, cosas, ¿no? Hay una variabilidad. Si hablamos de puntajes, resultados, el que me ha dicho 2 o el que me ha dicho 1 y ha hecho su sustento de un proceso, la respuesta es correcta. ¿De acuerdo? O sea, acá estamos ya en un ambiente real. Ya no estamos en un ambiente netamente mal. La vida no es totalmente matemático. Pero sí la matemática nos ayuda a poder decidir cosas que en ambos casos podríamos tener 2 decisiones que pueden ser
digamos, favorables, ¿no? O también puedo tomar una decisión que no es favorable, ¿no? Pero en este caso, eso se daría. Muy bien, esa es la idea. Profesor, una consulta. Buenos días. Sí, ¿Qué sucede si, digamos, en el momento de mi selección encuentro, digamos, varios valores de velocidad específica? Y de repente me arroja que sale K igual a 3 y 4. ¿Cómo selecciono ahí? Porque es un rango lo que se va a ya. seleccionar. O sea, por ejemplo, supongamos que tú tienes esto, un rango así. ¿Cómo podemos hacer? Mira, si tú tienes esto, acá tienes, entonces, tú determinas, en realidad es un rango, ¿no? Un rango así. El NS no es solamente un valor, es un rango. Entonces, nos dice los criterios nos dicen, miren, mientras más alta es la velocidad, es más barata, como les he dicho, el generador. Por lo tanto, voy a tender a escoger, es mejor económicamente escoger la mayor velocidad. Y luego, mientras más grupos tengo, es como decir yo puedo tener más turbinas y cada grupo generador se va haciendo más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? ¿Cuánto más pequeño? ¿No? Tampoco voy a tener pues todo un parque de grupos generadores. Es mucho. Tengo que tener un intermedio. Entonces la tendencia es de que mientras menos es mejor, ¿no? Entonces bajo esa idea me voy por acá y me voy por acá. Podría estar por esta parte, ¿no? Entonces tomo esa decisión con criterios. ¿Está bien? Pero alguien puede decir, no, yo he escogido acá. Yo he escogido acá. Entonces yo le puedo decir, mira, te va a costar un poquito más el generador y vas a tener un grupo más. Bueno, si tienes un grupo más, bueno, tendrás un grupo más repuestos que usar, un poquito más de trabajo operativo, de mantenimiento. Bueno, ya tienes un costo. Ahora, yo voy a tener menos velocidad. Ah, ya pues tu generador costará un poquito más. Entonces es un tema económico al inicio, pero después ya es un tema operativo. Y lo otro sería mejor. Es un criterio un poquito más económicamente. Pero ambos tienen una solución y van a funcionar, ¿no? Y en el tiempo ambos van a tener rentabilidad, el otro menos, el otro más. Por lo que ya le estoy mencionando, los gastos adicionales de tener más grupos, ¿no? Y en la inversión haber gastado un poco más para el generador y todo eso, ¿no? Ese es el tema. Muy bien, pasamos a otro tema. Ya, entonces, creo que con las preguntas que ustedes me hacen, podemos ampliar más cosas y así podemos seguir conversando. Sí, Muy ingeniero. bien. Fenómeno de cavitación. Un momentito. Muy bien, gracias. Fenómeno de cavitación. Acá ustedes pueden observar una turbina, simplemente para tener una idea rápida. Las turbinas de reacción, las anteriores,
O sea, las turbinas Pelton son turbinas de acción. Las turbinas de reacción son las Francis y las Kaplan, ¿no? Y estas turbinas requieren tener un tubo de aspiración, ¿no? Un tubo difusor se le llama, para evitar el fenómeno de cavitación y recuperar la energía cinética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes pueden observar que tenemos este componente. Ya, mira, fíjense. ¿Qué es lo que pasa? De que si ustedes tuvieran una parte metálica, ¿no? Por ejemplo, es la parte metálica, ¿no? La parte metálica o sea, es un acero inoxidable en mayor proporción y está girando con una determinada velocidad y alrededor de ella está incidiendo digamos, el agua, ¿no? En algún momento se produce unas bolsas de aire como esta, ¿no? Unas bolsas de aire. Como acá está a baja presión, estas bolsas de aire pasan a otra posición. Y al pasar a otra posición hay una mayor presión. Cuando hay una mayor presión, revientan esta bolsa de aire, ¿no? Esas burbujitas, que son muchas, ¿no? Revientan y al reventar, golpean sobre la parte metálica, lo golpean. Pero si lo golpean miles de veces, al final prácticamente está ocasionando una cavidad, ¿no? Y eso seguramente en la parte de máquinas hidráulicas han visto, es un problema en las hidráulicas de cavitación, es un problema hidráulico, ¿no? Que es difícil de poder eliminarlo, no tanto difícil, sino que es un concepto de decir que no va a existir, no podemos, ¿no? Entonces, si tenemos eso, ese concepto que es la cavitación, vamos a la turbina Francis. Ustedes pueden observar ahí en la figura una turbina Francis. Turbina Francis. Entonces, esto es el eje. Sí. ¿Puede repetir eso, lo de la cavidad? Ya. O sea, cuando tenemos una turbina, en este caso, este es el eje, ¿ya? Esta es vamos a ver después una figura real. Esta es, tal como ustedes pueden observar acá, la turbina Francis. Y esto gira así, ¿no? La turbina Francis. Y luego, acá, ustedes van a tener un álave, una paleta, y acá también otra paleta. Y luego, en esta parte, ustedes van a tener el agua, ¿no? El agua. Y acá también el agua. El agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá una tubería forzada, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, de todas maneras viene desde una altura H, ¿no? Una caída de agua. Y esa caída de agua llega a la turbina, pero en este caso da la vuelta, sí, fíjense. Acá estoy haciendo un corte nada más, da la vuelta, es como un caracol, como el que vamos a ver ahora en la figura, como un caracol, ¿no? Como un caracol el agua, pero el agua es detenida por unas pequeñas compuertitas que le llamamos paleta, ¿no? Entonces, acá tenemos una paleta, otra paleta. El agua está ahí, y dentro está la turbina, listo para recibir el recurso hidráulico. Cuando uno abre o mueve estas paletas, el agua ingresa de manera radial sobre estos álaves. Ya no son cucharas, ya son álaves. Y al chocar sobre estas, radialmente empieza a girar. Y entonces el agua ingresa acá, hace girar a la turbina y luego el agua sale por acá y se va a la descarga.
digamos, es la operatividad de estas turbinas Francis. No es como las turbinas Pelton que llega a una cuchara, ahora incide sobre unos álabes fijos que se le denomina cuando se abren las paletas, ¿no? Entonces, acá salen así, de esta manera, y podría ser que esta parte que está acá, esto que tienen acá, podría ser que no esté. Entonces sale al aire, sale de frente a la descarga, ¿no? Pero se pone este tubo, ¿no? Se llama tubo de aspiración, tubo difusor. Vamos a ver ahora por qué. Ahora, vayamos a la explicación que su compañero decía. En estos metales, álabes, yo puedo tener un álave así, ¿no? Un álave. Más o menos tiene esta figura. Un álave. Y eso está girando, ¿no? A una determinada velocidad. Entonces, dentro, como es el agua, producto de los vacíos que se producen dentro de la máquina, se produce voy a exagerar acá, una bolsita de aire, una burbujita. Y esto está en baja presión, ¿no? Y no se revienta esta burbujita, pero esto se mueve con el efecto digamos, del movimiento, de la energía cinética del agua, y pasa a otra posición, y acá va y recibe una presión diferente, y esto explota. Explota. Y al explotar, le produce un golpecito al metal, pero son miles, todo el día, las 24 horas, los 365 días, lo va dañando más y más y más y más, y al final le produce, ¿no? En esa parte, lo que se llama una cavidad, y eso es cavitación, ¿no? Eso es cavitación. O sea, hay un problema de cavitación en estas turbinas Francis. Entonces, teniendo eso, ahí está, ya tenemos eso. Por lo tanto, en resumen, ¿no? En resumen, este concepto lo tendríamos de la siguiente manera, ¿no? De que una turbina Francis se presenta de todas maneras cavitación. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve colocando este tubo. A la salida se pone un tubo que justo debemos hacer que cuando salga el agua esté dentro del agua, ¿no? Así, este tubo, así tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaría? Porque de todas maneras acá el agua sale. Hay una fuerza y acá se está perdiendo energía. Y la cavitación produce vibraciones. Es un problema, ¿no? Entonces, cuando uno coloca el tubo de aspiración, ese vacío que acá se produce, los problemas de cavitación, prácticamente disminuyen notablemente, casi a cero. O sea, el tubo de aspiración resuelve el problema de cavitación. Y otra cosa más, la energía que por acá está perdiendo, por acá sale, cuando sale un poco de velocidad, porque el agua, mira, no está en caída libre. De todas maneras, hay una velocidad que se llama velocidad 1. Y ahí, esa velocidad 1 no lo está usando la turbina porque necesita para que el agua salga. Entonces, el agua sale, y nosotros hacemos que salga, y por este tubo, a medida que yo voy ampliando la salida, ¿no? ¿Cuánto será la velocidad? Si yo lo amplío más todavía, su velocidad a la salida, ¿cuánto creen que sea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto será la velocidad a la salida? Casi cero. ¿Más que V1 o menos? O mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Podríamos decir casi cero. Y cuando nosotros hacemos que el agua del sistema sale casi cero, significa que no estoy perdiendo energía cinética. Y bajo esa idea,
decimos que poner un tubo de aspiración, un tubo difusor, ese tubo que me resuelve también la cavitación, también me resuelve el problema de la pérdida de potencia hidráulica. Me recupera, aspira, ¿no? Bajo esa, digamos, construcción civil con los equilibrios de presiones que viene a ser los conceptos de Bernoulli. Bernoulli también es, digamos, un hidráulico que ha planteado la fórmula y compara niveles de agua y hace de que nos demuestre que podemos recuperar. Entonces, resumiendo, es de que este tubo de aspiración importante para las turbinas de reacción. De todas maneras hay que dimensionar. Y para dimensionar requerimos dimensionar esta altura. ¿Cuánto es la altura mínima? Y acá está la fórmula. La altura, porque uno puede determinar una altura que capaz no es bueno. No me resuelve el problema de cavitación, no me resuelve la pérdida de potencia. Entonces, esta es la fórmula. Debe ser igual, menor o igual a la presión atmosférica menos la presión mínima. Presión mínima en la zona del vacío en la turbina. Lo sale sobre el peso específico, menos la eficiencia del tubo difusor por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, que viene a ser la velocidad de salida de la turbina, o la entrada al tubo, más la velocidad a la salida de la turbina. ¿No? Esa sería la relación. Esa relación, para velocidades altas, cuando decimos, por ejemplo, una velocidad baja, podría ser 150 RPM, pero alta puede ser 600 RPM, 720 RPM. Para esas velocidades, esta altura del tubo difusor o de aspiración puede ser menor o igual que la presión atmosférica sobre el peso específico menos el coeficiente de cavitación por la caída. Es una simplificación, ¿no? Esta presión sobre peso específico prácticamente es la altura. Pues en otras palabras, acá estamos hablando de la altura atmosférica, ¿no? Y este es el coeficiente de cavitación y este es el PA mínimo. Entonces, si por ejemplo en un examen, en una tarea o en ustedes quieren determinar la altura, tienen que hacerlo esto. Entonces, para eso también hay curvas experimentales, ¿no? Y estas curvas experimentales los da el fabricante. Y si nosotros nos vamos a ese Excel o a ese PDF que estamos acá, mira, yo lo voy a, el que su compañero lo puso, y acá está, mira, fíjense. Las curvas de Rogers-Moody hidráulicos, ¿no? El NS está relacionado con el coeficiente de cavitación, ¿se acuerdan? Ustedes tienen el NS de esa turbina, pueden calcular con la fórmula de su NS y dicen, y les van a decir el coeficiente de cavitación de ese NS, de esa turbina es tanto. Si ustedes tienen el NS también y tienen la altura, pueden determinar la presión mínima para evitar la cavitación sobre el peso específico. Es una ecuación, ¿no? Entonces, si tienen esa ecuación, lógicamente, fíjense, PA mínimo lo pueden determinar. El coeficiente de cavitación, que es coeficiente de cavitación, también lo pueden determinar con esta tabla que tienen acá, ¿no? Esta tabla. Pero para eso, para determinar en ambos casos, es importante determinar el NS. Y el NS ya saben la fórmula, ¿no? La fórmula lo conocemos. Entonces, tenemos esto. Digamos, mira, podemos hablar mucho de las máquinas primas hidráulicas, sus características y todo, y hay mucha información, pero para mí esto es los conceptos principales. Es decir, las turbinas de reacción son Francis y Kaplan. El tubo de aspiración es necesario para ese tipo de turbina. ¿Y para qué sirve? Para poder evitar, o sea, disminuir total casi a cero el fenómeno de cavitación
y aparte también recuperar la energía, ¿no? Recuperar la energía cinética. Ahora, por acá hablan de contenido de sólidos. Fíjense, el contenido, el agua es lo que creo que les había mencionado acá. Si se trata de hidráulicas, es bueno cuidar el agua. Si el agua es totalmente limpio, la turbina va a durar, pues, bastante tiempo. Pero el agua no es totalmente limpio. El agua natural, el agua del río, dependiendo de la época, cuando hay mucha lluvia, menos lluvia, o características ¿no? de cuidado del agua, vamos a tener nosotros partículas sólidas dentro del agua. Entonces, por ejemplo, puedo tener 4 gramos, por cada litro de agua, 4 gramos de sólidos. Por cada litro, 2 gramos, 8 gramos, 20 gramos, ¿no? Entonces, las máquinas primas tienen que estar diseñadas y los fabricantes tienen que saber cuál es la cantidad de gramos por litro de sólidos para poder darle las características del diseño. Pero si, por ejemplo, hacen el diseño como para países europeos donde el agua es limpia, la conservación es mejor que en la nuestra y aparte que no es tan accidentada, pero en nuestro caso sí, su diseño podría significar que si el mismo diseño se aplica para Perú, las turbinas van a estar desgastándose, van a requerir más mantenimiento. Mucho problema, ¿no? Porque no está diseñada para esas condiciones de agua. Por eso hay que darle bien esas características cuando se solicita una turbina, ¿no? Nueva, cuando ya se define esa turbina. Bien, esa sería la idea. Acá ustedes pueden ver un caso real de una turbina. Fíjense acá, un poco para que tengan este es un esquema, ¿no? Vamos empezando con ese esquema. Fíjense, ¿dónde está este es el recurso hidráulico? ¿Está bien? Acá tenemos el recurso hidráulico. Y ese recurso hidráulico, con puertas, válvulas, todo, ingresa. Y por lo tanto, la altura la turbina está acá y el generador está acá. Tendría que estar hasta acá. Esta sería la altura, la caída, ¿no? El salto del agua. Y luego tenemos acá una turbina, como les decía, llega, ¿no? Llega como un caracol. Dentro está la turbina. El agua ingresa radialmente por las paletas y baja, y acá tenemos el tubo de aspiración. Eje horizontal. ¿Cómo está el tubo de aspiración? ¿Está bien? Y luego, esta es de eje vertical. De eje vertical. La turbina está acoplada directamente al generador. Y el generador, de ahí salen los bornes, ¿no? Los bornes, y se conecta al transformador. ¿Por qué al transformador? Le voy hablando ahora de que una máquina, un generador, no genera 220.000 voltios, 60.000 voltios, no, porque si no sería un diseño especial de generador. Normalmente está menos de 20 kilovoltios. Por lo tanto, tenemos que elevar esta generación a 220 a 60 y tenemos que unirlo con una subestación. Tenemos que llevarla a una subestación. Y estando en una subestación, se va a conectar al sistema, ¿no? Esta es una unidad generadora. Esto es una unidad generadora. ¿Puede haber otro? Acá mismo, si yo tengo esto, puedo tener esta misma tubería y tener otra por acá. Esta misma puedo tener otra por acá. Depende cómo es el diseño. En este caso solamente es una, pero puedo tener derivaciones para otros grupos, ¿no? Dependiendo cómo ha sido mi selección. Entonces, acá ya ustedes pueden observar, mira, la salida, tenemos acá, por ejemplo, una compuerta acá, esta compuerta baja, en caso de que la unidad ya no trabaja, ¿no? Ya no trabaja. Todo esto que ustedes observan vendría a ser una central que usa energía hidráulica para generar energía eléctrica. Entonces, nosotros recién estamos empezando a la máquina prima. No hemos pasado al generador, no hemos pasado al transformador, a los tableros, a los reguladores, y tampoco a la sala de control, y luego al patio de llaves
patio de llaves, subestación de salida, digamos, elementos que nos permitan interconectar nuestra central, ¿no?, con el sistema. No lo podemos conectar así nomás. Necesitamos celdas eléctricas para poder conectarla al sistema. Bien, esa sería la, digamos, el concepto de la central hidráulica, pero nos hemos ido más. Acá lo que nos interesaba básicamente es ver esta parte, ¿no? Esta parte. Turbina Francis con su tubo de aspiración. Y esa turbina Francis está acá, aparte, y hasta esta parte se llamaría la altura de aspiración. Y desde acá hasta acá sería la caída hidráulica, o sea, el salto que va a producir la energía potencial. O sea, el salto de esa energía potencial y esa altura que nos va a producir la potencia hidráulica con el caudal, ¿no? Lógicamente el caudal que va a circular por acá, ¿no? Acá vamos a tener un caudal. Ese sería, digamos, el panorama de este tipo de centrales. Profesor, y para una turbina de eje horizontal, ¿cómo sería? Sería lo mismo, solamente que acá yo tendría que poner, es parecido, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Como ustedes pueden observar, esta es un gran embalse. Normalmente los grandes embalses no están a alturas. Esta altura será 200 metros. Es poco. Y es Francis. Pero si, por ejemplo, yo tengo acá grandes montañas, por acá montañas y montañas, por acá hay digamos, el cerro que está cubierto de hielo y se produce entonces por acá va a ir un río, ¿no? Un río de acá. Va a ir por acá, por las quebradas. Entonces alguien dice, voy a aprovechar este recurso hidráulico. Entonces, como quiere aprovechar el recurso hidráulico, dice, bueno, pues a ver, ha hecho la exploración y dice, acá voy a detener al agua en esta piscina. Y luego, dice, de acá voy a hacer, ¿no? Por ahí seguramente, digamos acá, para no, voy a hacer de acá un túnel. Y de ese túnel, por acá voy a construir mi central, ¿no? Y esta sería la caída. Acá voy a hacer lo tomo el agua, y acá también, y la tubería para que lleve, y esta sería la caída, ¿no? Entonces acá yo te puedo hacerlo vertical o también horizontal, así como tengo acá, ¿no? Acá lo que ocurre es que ya es un gran caudal que está más abajo, a 100 metros, pero esta altura que yo veo acá puede ser 1000 metros, ¿no? Porque esta es una, digamos, geografía accidentada. Es como, por ejemplo, uno está subiendo a Ticlio, parecido, ¿no? En el Perú tenemos muchos subidas a Ticlio, cuando uno va a Ayacucho, cuando va a Huancayo, ¿no? Cuando va también por la zona de Cerro de Pasco, ¿no? En el norte, en el sur, tenemos, pues, digamos, recurso hidráulico, no en la parte baja, sino arriba. Entonces, lo que predomina es que nuestras centrales hidráulicas acá en Perú mayormente son de alturas elevadas, 800, 700 metros, 1000 metros, ¿no? Y los caudales son bajos, porque grandes caudales no va a bajar, bueno, imagínate cómo se estaría llevando todo, es caudales pequeños, menos de 20, 18, 10, pero en la zona amazónica, por ejemplo, no en la selva, o podemos almacenar, entonces almacenamos grandes volúmenes de agua, ¿no? Y ese volumen de agua, pues están ya casi cerca a una altura menor, 100 metros, 50 metros, ya exagerando 200, ¿no? Metros, y ahí se hace, ¿no? En el Amazonas ya casi la altura es 50 metros,
30 metros. Y en ese caso, tal como hemos visto en la selección, ya no sería turbina Francis, sino sería, esta sería a grandes alturas Pelton, intermedias Francis. Pero si fuera más bajo, ¿no? Acá estaría más bajo el agua, para eso ya tendríamos que usar las cápsulas, ¿no? Es cuestión de selección y en las mismas tablas a ustedes les dan esa data. En la tabla que ustedes ven van a ver que cada vez que va bajando la altura, va subiendo el caudal y la turbina que va usándose es bajando y bajando hasta acá, ¿no? Y lógicamente hay otros diseños, otras turbinas pequeñas que alguien se antojó, o sea, algún ingeniero hidráulico o mecánico empezó a buscar para ubicarlo en sitios pequeños, ¿no? O sea, hay centralitas pequeñitas de hidráulicas que están en cualquier río pequeño que pueda tenerse, ¿no? Y de ahí se aprovecha. En muchos pueblos hay muchas centralitas pequeñitas que a veces no están conectadas al sistema, sirven simplemente para alimentar a esa carga, ¿no? Entonces, pero esa es la solución. Hasta hace poco, 10 años, 20 años, era una buena solución. Pero ahora apareció la nueva tecnología, que van a llevar ustedes en otro curso. Y esa nueva tecnología está siendo más interesante y cada vez más barato que usar el agua y generar energía eléctrica. Mejor uso. La nueva tecnología que resulta más conveniente, técnica y económica cada vez más, ¿no? Es cuestión, pero también las hidráulicas todavía sigue y va a seguir, porque el agua es una energía renovable. Es una energía renovable. Por lo tanto, compite con las nuevas tecnologías. Bien, Ingeniero, así termina una, la una máquina consulta. prima. El caudal en la altura de aspiración es igual que o sea, ¿tiene el mismo nombre en la altura de resalto? O A ver, sea, ¿tiene una notación distinta? ya. Ya, a ver, acá estamos. ¿Cuál me dices? Como lo ha puesto El, distinto, ajá, el caudal en la altura de resalto tiene otro nombre, otra notación, a diferencia del ¿qué caudal en la altura caudal? de Mira, aspiración. sí, Paul, ¿no? No, Suazo. William. ¿Qué? William Suazo. William, Sí. William, mira, William. Este es el caudal que ingresa a la turbina, ¿está bien? Luego de ingresar a la turbina en forma radial llega, no, a las paletas. De la paleta se abre y va a la turbina y después de eso sale por acá. ¿Cuál es la pregunta? Obviamente es el mismo caudal, pero Claro. o sea, a la hora del proceso, ¿tiene diferente nombre ese caudal? ¿Tiene diferente nombre? ¿O simplemente se coloca el Sí, caudal nada podría más? ser. No, sí, es un caudal, ¿no? Pero si quieren, podría ser. Este es el caudal que va a ingresar a la máquina prima y este es el caudal que va a la descarga. Pero también podría ser, muchas veces algunos dicen, es el agua que se turbinó, que lo usó la turbina, ¿no? Pero es como que pasa, o sea, no le afecta en nada a la. O sea, el agua llega, acá, llega el agua y le da un golpe, ¿no? Para que se mueva y en eso simplemente pasa, ¿no? Y esta turbina, ¿qué pasa si esta turbina bota grasa? Está afectando al agua. Estamos contra el medio ambiente. ¿Qué pasa si algunos residuos? No. La turbina es simplemente una turbina metálica y su resistencia en materiales está. Por lo tanto, no le pasa nada al agua. Pero alguien puede ser muy exquisito, y ustedes también, le puede decir, mira, está rozando, está rozando. Como está rozando, seguro salen partículas metálicas. Por lo tanto, está afectando. Entonces se hacen pruebas, se hacen mediciones antes y después para poder ver cuál es ese efecto de partícula magnética y en realidad casi no existe porque las máquinas es un metal.
¿no? Está recubierto e impregnado en las resistencias materiales, por lo tanto, no afecta al medio ambiente. Pero podemos decir totalmente, siempre habrá unas cositas, pero entonces ahí está el tema también, ¿no? Pero es una renovable. No estamos afectando al agua. Simplemente lo está recibiendo y le deja pasar. Por lo tanto, mi proceso, de ahí lo tienen que entender. Si yo estoy de acuerdo con la sostenibilidad del planeta y también con el cuidado del medio ambiente, yo tengo que hacer dentro de ese proceso que tengo, mi proceso no le debe afectar en nada al agua. Y el no afectar al agua significa que no le llegue aceite, grasa, residuos, partículas metálicas, nada. Yo tengo que cuidar mi componente que trabaje a la perfección teniendo en cuenta eso. Y si hay una posibilidad, tengo que ver la forma cómo eliminarlas, ¿no? Esa es la idea. Ingeniero, una pregunta. ¿Va a compartir estos PDFs? ¿Cómo? Si va a compartir las presentaciones de PowerPoint. No, no las presentaciones, porque estas presentaciones, como les digo, creo que la vez pasada yo quisiera mejorarlas, pero así como está, no, es simplemente como una clase normal en pizarra, que yo lo he hecho de manera práctica el año pasado, viendo esta coyuntura. Entonces, tampoco es una buena presentación, por eso que no lo estoy dando, porque si no les estaría dando para que lo estudien, ¿no? Además, no les va a dar mucha valor, de repente les ayuda algo. Tomen alguna foto, tomen algún dato. Necesito de ustedes también esa agilidad en la clase, ¿no? Sí, ingeniero. Eso es por ahora. Pero ahora lo que es la grabación nada más, como su compañero Porfirio mencionó, lo voy a ver como pidiendo permiso del departamento, pegarla, ¿no? Para que ustedes lo puedan ahí. Lo que pasa es que ahora todo el mundo para grabando, ¿no? Graban una reunión, entonces si no asiste a la reunión, en la noche, cuando tiene tiempo lo hace. O sea, la tecnología nos permite todo eso, ¿no? Y también ya una clase creo que les había prometido, no sé si a ustedes, no prometido, sino mi intención es capaz de hacerle una clase de 10 minutos sobre un concepto básico importante, que lo tengo que publicar para que ustedes lo escuchen y el día que tengamos clase lo comentemos, ¿no? Un pequeño video de clase, ¿no? O sea que hay bastantes cosas que podemos sacar, como lo digo, como mejora, ¿no? Que pueda ayudar a una mejor interacción con ustedes. Pero les digo, la PPT no es tan necesario, basta con lo que ustedes estén anotando en esta oportunidad. Es que me quedan algunas dudas de notación, ingeniero. Por ejemplo, NT, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿NT? NT es la eficiencia de la turbina, del tubo difusor, perdón. Eficiencia del tubo difusor. ¿Y peso? ¿Ves? Ahí está la importancia de las clases. O sea, y también con esto, está en el caso de que uno está atento, mira, ¿qué es esto? ¿No? Acá no hay mucho que anotar, porque la cosa está simple. Hasta uno mismo puede tomar una pequeña foto de algunos temas y NT, ¿qué será? NT, entonces, tiene que preguntar, ¿no? Pero eso no es una cosa, pues, sofisticada, ¿no? De experiencia, ¿no? Es parte de una fórmula que si ven un libro, también van a tener eso, capaz no de esa manera, pero lo van a poder interpretar, ¿no? Si van a internet, ustedes ponen tubo de aspiración, tubo difusor, le sale N, dibujo, esquema de ese tubo difusor, fórmula de ese, les va a salir N cosas. O sea, información tienen. O sea, en este momento ustedes tienen, esta es la era de la información. Es la era de la Big Data, ¿no? Y esa Big Data ya ustedes no saben cómo hacer. Si alguien quiere la Big Data, o sea, la data que tienen, que cada vez tenemos, y queremos tratarla como siempre la hemos tratado, nos vamos a estresar, como dice, o
o morir en el intento y no vamos a sacar conclusiones. Pues para eso están apareciendo los ingenieros que dicen, dame toda esa data, yo tengo mi proceso, acá está mi software, recibe esa data y te da unos 3, 4 datos nada más, y una gráfica, y ahí tú ves, de toda esa data, no te compliques, pon data y te sale la data. Y con esos 3 o 4 datos y con tu experiencia y con lo que tú quieres, sabes cómo es la máquina, tomas una decisión. ¿No? Entonces hay ingenieros que hacen software de un transformador, de un interruptor, de una turbina, ¿no? Es una oportunidad adicional de búsqueda de trabajos. Tenemos trabajos y en esta nueva tecnología y en la nueva forma de trabajo se requiere de esos profesionales. Y es lo que llamamos, al final, podríamos decir indirectamente, el mantenimiento predictivo. Pero ese mantenimiento predictivo o ese análisis predictivo, ese análisis de data, requiere mediciones. Entonces, si ustedes empiezan a ver, en esta turbina ya le están colocando el espacio, la vibración, temas de ultrasonido, ¿no? Mediciones de apertura, o sea, N medidas. Entonces, con esas N medidas, yo puedo saber en qué estado está. No necesito desmontar nada, te lo puedo ver y puedo deducir cuándo tengo que hacer mantenimiento. Es lo mismo que en casa. En casa también ustedes muchas cosas, hasta toda su casa, la puerta puede abrirse, las luces pueden apagarse cuando ustedes salen. ¿Por qué? Porque tenemos N sensores, N transductores, N temas o varios equipos de medición. Entonces, el otro punto importante es desarrollo de profesionales de buenos sensores, confiables, ¿no? Porque ya sensores, mediciones, eso ya es no un tema de uno va a desaparecer en el tiempo, no, cada vez se va a hacer mucho más la instrumentación. Un instrumentista es clave, el que desarrolla, fabrica sensores, diferentes tipos, métodos, es clave porque todos los equipos requieren sensores, cada vez más y más y más, en el transformador, en el generador, en el interruptor, ¿no? Antes teníamos 2 o 3 sensores, teníamos que abrir para ver, pero ahora no. Sensores y sensores, mediciones y mediciones. Entonces, para un componente tienen tantas mediciones y pueden saber si alguna de esas mediciones son una tendencia que se mueve, que se amplía, dicen, no, acá algo está pasando. Y cuando van a abrir, lo abren y dicen, sí, ya está a punto de desgastarse, romperse esto. Y lo cambian y antes de que ocurra una falla, ya está. Pero ¿qué ha aparecido? Otra oportunidad para los profesionales de que haya muchos instrumentistas, desarrollo de sensores, empresas que fabriquen sensores y tienen que ser lo más confiable, que duren bastante, que sean robustos al trabajo en agua, en aceite, en condiciones de ruido, en fin. ¿Se dan cuenta? Otro rubro profesional para ustedes donde pueden, digamos, desarrollar. Y así vamos teniendo con la nueva tecnología, con el avance, cosas de mucho más trabajo, que no decir la tecnología me permite tener menos trabajo. Sí, menos trabajo mecánico, pero más trabajo de conocimientos. Ya no, yo no necesito que alguien me levante la zanja. Yo agarro una maquinaria pesada y puedo yo obtener todo eso. No necesito yo ya que haya 10 personas para que me maneje la central. Lo hago automático y lo manejo a distancia desde muchas partes, hasta 50 centrales lo puedo manejar de un solo lugar. Pero esa persona que maneja ya, ese nuevo operador, tiene otro enfoque, un enfoque de mayor conocimiento, mayor criterio. Y los software de la información, de la data, del manejo de la información, le ayuda. Porque si él viera todo eso y lo hiciera como antes lo ha hecho, donde tengo que ver datos por allá de alarma, un conjunto de datos, entonces 50 máquinas prácticamente ya no sé qué hacer. El operador dice, no, acá no puedo.
Pero si ya me dan software, resultados, unos cuantos resultados, la más crítica de acá, ya, muy bien, acá no hay nada. Alguien me está ayudando en ese proceso y son los manejadores de información, que es un software definido. ¿Se dan cuenta? Hasta me pueden ayudar a definir cuál es la alarma más crítica. Pero si yo lo voy a ver uno por uno a cada uno, a las 50 máquinas y con todas las alarmas, no puedo, solo no puedo. Pero la tecnología, que es una herramienta, nos puede ayudar, ¿no? Esa es la idea. Bueno, jóvenes, pasamos porque ya estamos. Muy bien. Otro capítulo, un momentito. Sistema de regulación de velocidad. Otro capítulo. Ingeniero. Se ha retirado un momento. Sistema de regulación de velocidad. Ahora vamos a ver. ¿Por qué es esto? ¿Por qué aparece el sistema de regulación de velocidad? Mejor lo vamos a Ingeniero, ver. Sí. disculpe que lo interrumpa, perdone. Lo que sucede es de que, lo que sucede es que le preguntaba sobre el caudal, era porque yo he leído que las turbinas, como usted también manifestaba, ¿no? Las turbinas Pelton tienen tienen de mayor altura y son de impulso, y al contrario las turbinas Kaplan, que son de reacción, o sea, que funcionan con un flujo de agua. ¿Cuál es Sí. en sí la diferencia cuando uno le da a estas turbinas el impulso y el flujo de agua? O sea, en sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Ya, la diferencia entre una turbina Pelton, que es de acción o de impulso, y las turbinas de reacción, O ¿no? sea, en el agua me refiero. No la El turbina, agua claro es que sí sé, ¿no? básicamente la Que es incidencia, radial y... por eso, la incidencia del efecto, ¿no? Sobre la máquina, ¿no? Sobre la turbina. Por ejemplo, para las turbinas Pelton, tenemos nosotros que el flujo de agua que incide sobre la cuchara es en forma tangencial, pero en el caso de reacción en el caso de la Kaplan, perdón, de la Francis es a los álabes a través de las paletas en forma radial, pero en las Kaplan es en forma paralela al eje, o sea, axial. La diferencia está en el flujo de agua. Para la Pelton, tangencial, para las Francis radial y para las Kaplan axial. Eso vendría a ser una de las diferencias, pero también hay más diferencias en el diseño, ¿no? En la altura, en la eficiencia, ¿no? Tienen cada uno su partícula, pero lo resalta lo que es la forma como la energía primaria es usada para poder girar. Esa sería. Bien. Ya, ingeniero, gracias. Seguiremos comentando, no hay problema, cualquier duda de cualquier tema podemos conversarlo un momento. Entonces, vamos a pasar al otro tema, que quería yo terminar ahora, pero creo que no va a ser posible. Ya. Sistema de regulación de velocidad. Este es un tema que es bastante amplio, es un tema de sistemas. Necesitamos que ustedes conozcan acá sistemas eléctricos de potencia 1, 2. O sea, las centrales eléctricas, les voy a decir que son
Es un curso que hace un resumen de todas sus especialidades. Acá lo que necesitamos, por ejemplo, máquinas hidráulicas, conceptos de, digamos ahora, de sistemas eléctricos de potencia, manejo de potencias, manejo de frecuencias, manejo de velocidades, manejo de tensiones. Entonces, pero ya acá nosotros vamos a no hacerlo teórico, acá ya estamos haciendo de la manera práctica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en el caso del regulador de velocidad. Bien, ¿qué cosa realmente, antes de eso, qué es regulación de velocidad? ¿Qué cosa es? ¿Por qué decimos velocidad de una máquina prima rotativa? Miren, les puedo dibujar lo que sea, pero acá les voy a mencionar de manera muy simple lo siguiente. Si tenemos, digamos, una máquina prima que podría ser, que es más fácil dibujar, una turbina, Pelton, ¿no? Pelton. Y acá está el manejo, ¿no? El manejo. Y ya saben, acá está la tobera, ¿no? Acá está la tobera. Por eso antes ya lo hemos visto eso. Acá está el inyector, ¿no? Acá está el inyector. Y acá está la aguja. Esta aguja es la que incide y permite que el chorro vaya por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una turbina mecánica, una turbina hidráulica, que es una máquina, no es eléctrica, es mecánica, es una máquina que recibe el agua, ¿no? Y al recibir el agua, que es la energía cinética, la transfiere acá a la parte mecánica y genera una energía mecánica, Entonces, toda máquina hidráulica, toda máquina prima, hace que la energía hidráulica, en este caso, es transformada a energía mecánica, ¿no? Pero para poder hablar de energía mecánica, no lo podemos hablar así nada más. La energía mecánica está relacionada con la velocidad. Esta velocidad n, no es en velocidad síncrona, sino es la velocidad RPMs, ¿no? Entonces, es importante en una máquina rotativa la velocidad. Es importante esa velocidad y controlar esa velocidad es relevante. Por lo tanto, ¿quién controla la velocidad? ¿Cómo lo controlamos a la velocidad? ¿Por qué vamos a controlar la velocidad? Entonces hay una serie de cosas que se presentan y se dice, tengo que controlar la velocidad. Es necesario hacer un control de la velocidad de una máquina prima. Y a eso se llama un sistema de control o un sistema de regulación de la velocidad de esta máquina prima. O sea, de una máquina rotativa. Se puede usar no solamente para la hidráulica, cualquier máquina rotativa, pero estamos empezando con la hidráulica. Muy bien, entonces la idea principal acá es controlar la velocidad. Capaz de manera práctica uno puede decir, bueno, ¿cómo controlar la velocidad? Bueno, yo controlo la velocidad midiendo la velocidad. ¿Mido la velocidad? Está bien, ¿con eso ya lo controlas? No, es un parámetro, es algo que requiero. Si yo quiero controlar la velocidad, si yo quiero controlar algo, necesito medir. ¿Qué cosa quiero controlar? La velocidad. Entonces necesito medir la velocidad. Entonces una herramienta. Si alguien, ustedes, yo les digo, señores, contrato a una persona y le digo, quiero que me controle la velocidad. Entonces el otro dice, bueno, pero yo lo miro, ¿cómo controlo? Mirando no lo va a controlar, salvo que tenga sus ojos, ¿no? Sensores, unos rayos infrarrojos, lo que sea, llega ahí, lo sensa y lo transforma ese movimiento a velocidad y sabe cuánto es la velocidad. Pero no es así. Va a decir la persona que está contratada, mira, si tú quieres que yo controle tu velocidad, tengo que tener medida de velocidad. ¿Tienes el equipo de medida de velocidad? El dueño dirá, sí, acá está. Mires, acá en este display, en este tacómetro, la tecnología que ustedes quieren. Ah, ya, muy bien.
allá está, en la pared pegado, la velocidad. Ahí. Entonces mido la velocidad. Entonces, cuando hablamos de control, ¿qué significa? Yo tengo que darle una orden. Tengo que darle ciertos parámetros, criterios para ese control, que es lo que yo quiero. Le digo, mira, muy simple. Yo quiero que tú controles y veas y siempre haga que permanezca la velocidad en 514 RPM. ¿Así? Ya, pero estoy midiendo, está midiendo, dice, ahorita es 500. Pero ¿cómo hago para que sea 514? Porque tú me dices que yo siempre tengo que llevarlo en 514. Que tengo que hacer algo, ¿no? Allá, mira, tú mira la velocidad, si está bajando, si está subiendo, mira, te voy a enseñar, acá está el mando del agua, para darle más o menos agua. Cuando baja la velocidad, tú le das más agua. Cuando sube la velocidad, le das menos agua. Pero más agua y menos agua, más agua o menos agua, para que la velocidad sea 514 RPM. ¿No? 514 RPM. Entonces, ya muy bien, ya que me has dado, yo tomo mi silla acá, me siento, al frente tengo mi instrumento y acá mis dos pulsadores para subir y bajar agua. Entonces va mirando, 514 RPM no hace nada, 510 RPM, más agua, 540 RPM, menos agua, hasta que llegue a 514. Y ya, en ese momento, 514 ya está, me detengo. Y así está todo el tiempo. Pero alguien está variando esa velocidad. La vez pasada hablamos de una carga en el eje mediante corte de madera, corte de algo, giro de algo, ¿no? Esas son las cargas mecánicas, existen. Por lo tanto, eso va variando, ¿no? Va variando, porque alguien está haciendo cosas. Entonces, desde un punto de vista de darle un uso, digamos, a esta velocidad, a esta energía mecánica, estoy viendo de que es necesario controlar la velocidad. Ese control de la velocidad es la que vamos a estudiar ahora, y el dispositivo que lo hace es un regulador de velocidad. Ahora, ese regulador de velocidad, ¿quién lo hace? ¿Quién lo diseña? Como se trata de una turbina, de una máquina mecánica, entonces el mecánico dice, bueno, yo lo hago, pues, ¿no? Es mi máquina, soy mecánico, yo lo voy a controlar la velocidad. Y así lo han hecho. Los primeros años, los mecánicos diseñaron un regulador mecánico. Entonces, los mecánicos tenían su máquina prima, turbina, y luego su sistema de control de velocidad mecánicamente. Se puede hacer. Pero después apareció el eléctrico y le dijo, mira, te puedo poner algunas cosas eléctricas para controlar eso. Y es más limpio, menos espacio, porque el mecánico ocupa más espacio, tienes aceite, cosas más limpio. Y le convencen al proceso. Pero después llegó el electrónico. Le dijo, mira, no. El eléctrico también es más amplio, pero yo tengo acá una pequeña caja, una cosa inteligente. Aparecieron los integrados CPU. Después apareció el digital, ¿no? Y prácticamente el mecánico ya se quedó con su turbina y cada vez se va alejando, y apareció el mecatrónico o el electrónico que se metió. Primero se metió el eléctrico con el mecánico y ahora el electrónico con el mecánico. Y más aún el de telecomunicaciones, por la forma de comunicación entre ellas, también apareció las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, el sistema de control, en sus orígenes, siempre lo han estado manejando con su diseño, los que eran, por ejemplo, el mecánico con su diseño mecánico. Pero ese control ha avanzado tanto y ha entrado, digamos, otros, actores que están resolviendo el problema al extremo de ser muy simple y muy inteligentes, ¿no? De ese control, con toda la sofisticación que sea posible, y está controlando. Entonces el mecánico poco a poco se ha replicado y se ha ido a quedarse con su rueda, y el sistema, y con su rueda y alguna cosa de fuerza. Y el control, el regulador,
ya el especialista electrónico tranquilamente. Entonces ya ahí aparece la mecatrónica, y que inicialmente el eléctrico se unía con el mecánico eléctrico, después el electrónico con el eléctrico, mecatrónica, después ahora ya también las telecomunicaciones, y también podría decirle a usted los sistemas, porque hay mucha información que se está manejando, se está integrando. Entonces, es un todo. Ya no podemos trabajar casi independientes como hace tiempo. Ahora tenemos que trabajar en equipo. Todos dan un poco todas nuestros potenciales, y el conjunto me va a dar, digamos, una operatividad y un diseño, un equipo con mejor eficiencia, menos costos y, lógicamente, cuidando el medio ambiente y con seguridad, ¿no? Esa es la idea. Con esa introducción vamos a ver, empezar simplemente con lo siguiente, porque no está dando tiempo. Vamos a ver. Entonces, tenemos este tema. Mira, fíjense, como les mencionaba a ustedes, la tecnología de los reguladores, de los sistemas de regulación de velocidad han variado. Mecánico, eléctrico, electrónico, digital, y, por si acaso, estamos pronto a tener un sistema de regulación de velocidad con su regulador, con una tecnología robótica. Y ahí sí ahora ya es algo como decir, mira, la eléctrica era los eléctricos, dominaban, ¿no? Con sus cablecitos, sus bobinas, y los electrónicos con sus integrados. Y vino la digital, ya son CPUs, ¿no? Pero en la eléctrica hacía lo que el hombre le daba, el especialista. El electrónico también. En el digital ya puede hacer un software y todo, y hace lo que quiere, lo que uno quiere en la máquina. Pero en la robótica, ya la misma máquina va a tomar decisiones, ¿no? Les va a decir a ustedes, el regulador de velocidad, si es tecnología robótica, les va a decir a ustedes, mira, estaba fallando esto y hice esta variación de ajuste y todo, y ya lo resolví, tranquilo, sigue durmiendo, sigue descansando, ¿no? Pero ahora no, con la tecnología digital, a usted le dice, mira, tengo un problema, mira, este de acá no sé qué está pasando. Entonces uno tiene que entrar antes, o muchos piensan, voy a ir a la central y ahí lo voy a hacer. No, entro en la red, tomo mi laptop y entro al sistema de control y digo, ¿cómo está el tema? Acá, acá está el problema. Hace un cambio y ya está resuelto, ¿no? Un cambio. Antes, como eran fabricantes extranjeros, teníamos que decir que venga el extranjero o el especialista del fabricante, venía rápidamente en vuelo, llegaba, se metía en la máquina y movían cositas y ya estaba resuelto en segundos. Y después la empresa llegaba a su factura y le decía $20,000. Entonces la empresa decía, ¿por qué? No puede ser, si tú has venido un minuto acá y has hecho esto y te has ido y ya todo funciona, ¿cómo vas a cobrar $20,000? Por favor, sustenta. Necesito sustento porque no me van a creer. Entonces, el fabricante o el especialista sustenta y le dice, mira, cuestiones mecánicas, ¿no? Cuestiones mecánicas, $100. Y 19,900, la especialidad, los conocimientos. Ese es el sustento que le dio. O sea, eso de mover cosas, ¿acaso es simplemente porque se le antojó mover? Si alguien, uno de cualquiera sabía hacer eso y lo resolvía, pero para llegar a saber eso, ¿qué se requiere? Todo un estudio, un análisis, una experiencia. Ese es el costo. O sea, costo de conocimientos. Es lo que ahora vale. Por eso cuando ustedes están en internet, ahí organizan o ven una forma de negocio, una forma de trabajo basado principalmente en el conocimiento, ustedes van a tener buenos ingresos. O sea, una forma rápida, práctica, de poder
ganar dinero es la red, el Internet. Entonces hay que saber vender el producto. Entonces, la tecnología robótica, capaz después nos dicen, bueno, entonces si la máquina misma se puede arreglar sola, entonces ya no me necesitan. No, hay otras cosas más que hay que desarrollar desde ese punto de vista. Pero ahora digamos, ¿la robótica ya está dentro? Sí, ya tenemos robots, ¿no? Robots para todo. Hasta en países más desarrollados ya el robot está ayudando en casa. Entonces también ya es una realidad, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, ya, jóvenes ahí, tarea. No nos dio tiempo. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando, no? Ingeniero. Ya, Ingeniero. tarea siguiente. La tarea sería esbozar el sistema de regulación de velocidad, esbozar el sistema de regulación de velocidad esbozar el sistema de regulación de velocidad de una máquina prima, de una turbina Pelton. Mira, ahí tienen, ¿no?, el dibujo. Comentar cada uno de sus componentes. Ahí tienen el dibujo. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Tómale foto. No, ahí está la tarea. Ustedes tienen que dibujarlo y comentarlo. Pero dirán que ya lo dibujo, lo pego, lo escaneo y ya lo comento. No. Tienen que dibujarlo con la tecnología. Ustedes, ¿no? Tienen que dibujarlo. Usando la tecnología. No sé qué tecnología. En Word, en Excel, en PPT, en AutoCAD, en Visio, Y para en el algún dibujo otro. sería AutoCAD. No sé, pero ahora, ¿por qué les digo a ustedes que lo dibujen y después lo comenten? ¿Por qué les estoy exigiendo eso? Porque cuando salgan fuera, tienen que dominar esa herramienta. Eso es como decir parte de una cosa natural, que ustedes tienen que, cuando entran a trabajar o arman su propio negocio, de manera natural tienen que hacer. ¿Entienden? Eso no es ya un lujo, no es una capacitación especial, ¿no? Ya eso lo tienen ustedes que conocer rápidamente. Allá quieren un dibujo, una proyección y acá está. Y esos dibujos que tienen, lo van guardando y si por alguna razón en alguna parte necesitan uno, jalan ese modelo de dibujo y hacen las adaptaciones que quieren. En fin. Y también esos dibujos después van a llegar a hacer planos con dimensiones reales que lo pueden sacar en diferentes planos y aparte de eso también pueden servir para ponerlo dentro del sistema de control y por no decirlo, dentro del despliegue, dentro de la, digamos, del proceso de cálculos también para ver de dónde son los datos. O sea, fíjense, la tecnología hace de que todo eso al final lo pueden observar en la computadora de diferente manera y en la computadora pueden simular lo que está pasando en el campo. Por eso es lo que yo le digo, esta es la tarea, ustedes lo dibujan, ahora lo investigan, la próxima semana lo vamos a estudiar y vamos a entender mejor. Pero ustedes lo van a dibujar y al dibujar van a aprender por qué tal cual componente y aparte de eso, empezar a comentar cada una de ellas y por qué se une tal cual y a qué se debe, ¿no? Esa es la figura. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos la clase de hoy, siempre nos gana tiempo. Había más temas. Deberíamos terminar regulador de velocidad, pero vale la pena comentar. La próxima ya nos vamos de frente. Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, con eso terminamos y muchas gracias. Ingeniero, una última pregunta. Sí. ¿Tenemos que hacer el diagrama de bloques de regulador? No, acá no hay ningún diagrama de bloque. Eso me gustaría y eso vamos a hacerlo después, ¿no?
Acá lo único que tienen que hacer es dibujar y debajo comentar cada uno de los componentes. Dibujar igual que esta que yo lo hice a mano, pero ustedes lo van a hacer con la... Yo quería hacerlo y justo para la clase, ¿no? que está mejorando, lo debo hacer con esos dibujos a colores, como ustedes ven en una PPT con todas las cosas. A ese nivel tienen que ustedes llegar, su PPT tiene que estar con todas esas particularidades, pero no debe ser una demora, debe ser inmediato, rápido, tienen que tener modelos, existen ahora también modelos, ¿no? Y armar esos modelos y tener una presentación impecable, y también es una buena presentación ahora que tenemos a nivel de la red, ¿no? Eso. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Con eso terminamos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias.